presencia en más de 130 países. Grupo Familia es una compañía que vende un poco más de 700 millones de dólares, con presencia en más de 16 países de Latinoamérica, muy fuerte en Sudamérica y el Caribe. Pues esta compañía tiene marcas de primer nivel, como las que ustedes ven ahí, Pequeñín, Familia, Nosotras, Betis, Tena, esto en varias unidades de negocio: cuidado de la mujer, cuidado del bebé, cuidado de la familia, cuidado del adulto principalmente, e institucional. Como ustedes ven, con presencia amplia en muchos países, marcas líderes o segundas marcas, y con un gran componente de innovación. Puedo explicar con lo siguiente. Me voy a ir metiendo ya un poco en lo que hago yo. Entonces, la unidad de negocio de Family Care tiene varias categorías. La más grande de ellas, papel higiénico, toilet paper, bathroom tissue, como lo quieran llamar, una categoría supremamente básica y que parecería un commodity. Y ahí es donde la innovación empieza a tomar un papel relevante en esta compañía. Nosotros, en la categoría de papel higiénico, somos líderes en Colombia, líderes en Ecuador y con presencia en Panamá, de República Dominicana, Islas del Caribe y entrando a Perú en este momento. Es una categoría donde uno pensaría que no se puede hacer innovación, ¿cierto? Y ahí es donde empiezo a hablar de la innovación en la base de la pirámide y de cómo en cualquier industria, en cualquier categoría se puede innovar. Nosotros en esta categoría somos líderes en Colombia con cerca del 44% de participación de mercado, según Nielsen, y en el canal donde uno pensaría que hay la mayor presión sobre los precios y la competitividad, que es el canal tradicional, o sea, las tiendas de barrio, tenemos más por encima de 55 puntos de participación y vendemos arriba de 20%, el precio 20% por encima de nuestros competidores más cercanos. Y en el canal autoservicios, $50 más caros que las marcas propias, en una categoría como te dice, y cómo innovamos en papel higiénico. Entonces, ser innovadores en una categoría tan simple nos ha enseñado muchísimas cosas y nos ha enseñado a ver que la innovación no la definen las compañías, la innovación la define el consumidor. Y desde ahí partimos. Somos una compañía profundamente enamorada de investigar al consumidor y de entender cómo las pequeñas diferencias de lo que uno encuentra hacen que el consumidor sea capaz de preferir una marca e incluso en categorías como estas pagar, como les digo, 20% o hasta 50% más. Entonces, ya les voy a poner ejemplos un poco más cercanos de cómo hacemos la innovación. Pero entonces, después de este preámbulo, quiero decirles qué es innovación. Entonces, desde el Grupo Familia y desde Lucas López, yo pienso que la innovación tiene tres objetivos. Primero de todo, ser diferente, pero ser diferente solucionando una necesidad o un trabajo que el consumidor necesita. Ahí está lo primero. Cuando tú entiendes que tu producto no es un producto como tal, sino que el consumidor te contrata tu producto y tu marca para hacer un trabajo, ya estás empezando a innovar. Entonces eso es lo primero, cómo ser distinto y cómo solucionar una necesidad o cómo poner a tu producto, a tu marca, a hacer un trabajo. Lo segundo es la relevancia. Y ahí es donde yo conecto con innovación en la base de la pirámide. Lo más importante de la innovación para mí es que realmente, sean cual sean las ventas de tu compañía, realmente la innovación que salga pueda ser relevante. Y cuando yo hablo relevante es que un lanzamiento realmente sea capaz de hacer mínimo el 5% de las ventas de tu compañía o más. En Estados Unidos se habla que un producto innovador en categorías de consumo es exitoso cuando es capaz de vender en un año más de $50 millones. Eso hace que de más o menos 4.500 productos que se lanzan al año en categorías de consumo masivo, según Nielsen, solamente 17 logran hacer realmente innovadores. O sea que esa vara de la relevancia, cuando tú pones esa vara muy alta, ayuda mucho a ser muy exigente con los conceptos que tú sacas al mercado, porque realmente tienen que ser absorbidos por el consumidor. Y lo tercero
yo lo llamo la duración o la perseverancia de la innovación, ¿cierto? ¿Cómo soy capaz realmente de mantener esa innovación en el tiempo y de que un producto, no solamente un producto o una marca, no solamente vendan por la novedad de la noticia, sino que esa novedad o ese job to be done que yo estoy haciendo realmente siga permaneciendo en el tiempo para que el producto no caiga y realmente su ciclo de vida sea capaz de alargarse lo máximo posible, y con eso hacemos que la innovación realmente tenga retorno sobre la inversión que yo hago. Muchas compañías hacen muy bien las primeras dos, pero se equivocan en la tercera. Entonces, al final, los picos de ventas del primer año son muy altos, pero la innovación se muere después de ese primer año y finalmente termina siendo más la inversión que hice para lanzar que las ventas que realmente puedo traer. Entonces, esos tres aspectos para mí son los claves de la innovación, y quédense con una palabra que para mí lo define todo y se llama el hacer el job to be done, o sea, cómo realmente tengo un producto que hace un trabajo que alguien hoy no hace en el mercado y lo hace de mejor manera. Eso es para mí la verdadera definición de innovación. Sigo con otro concepto que me parece muy importante, ya les hablé de estos tres, eh, pero vamos entonces a hablar de tres conceptos claves en innovación. Entonces, la innovación debe ser simple, y definamos la simpleza desde el lado del consumidor. Como les decía hace un rato, la innovación no la definen las compañías, la innovación la definen los consumidores. Y yo creo que es la primera parte donde uno como compañía, como marca, como negocio debe ser humilde, porque muchas veces tratamos de definir la innovación desde los puestos de trabajo, desde los laboratorios de investigación y desarrollo, desde las plantas de producción, desde los workshops de innovación, y al final es todas esas palabras y todas esas cosas que uno le pone a un producto o a una marca realmente se vuelven innovación cuando el consumidor lo entiende así. Y el consumidor lo entiende así de una manera muy simple. Como les decía, el consumidor entiende innovación cuando hay un producto o una marca que entra a hacerle más fácil un trabajo que hace hoy. Y yo voy a ponerles una diapositiva que tengo adelante, y es lo que le digo a mi equipo permanentemente. Cuando tú trabajas en consumo masivo y te estás dirigiendo a personas que tienen $1 máximo para comprar tu producto, pues finalmente Facebook, Uber, Google y Apple seguramente siempre serán referentes, pero tenemos que sacarnos de la cabeza nosotros esa innovación, porque la innovación de nosotros tiene que ser innovación mucho más simple. Entonces, cuando yo me voy a innovación simple, que es el primer punto en rojo acá, me gusta hablar de productos como ese rollo que vieron ahí, como ese rollo, mega rollo familia de papel higiénico, que es el líder en Colombia, como los pots de detergente que vende Ariel en Latinoamérica o Tide en Estados Unidos, como el ultra thin slice cheese, que es un producto que sacó una marca que se llama Sargento en Estados Unidos hace 2 años, que su única propuesta de valor era un queso con mucho sabor, pero en la porción de calorías que tú necesitas. Eso puede sonar muy simple, pero ese queso, por ejemplo, se volvió uno de los 15 productos más innovadores de Estados Unidos en el año 2014. Entonces, cuando vamos a hablar de la base de la pirámide, la innovación tiene que ser simple de entender, y por eso muchas veces nos tenemos que extraer o abstraer de esos ejemplos que son muy bonitos, pero realmente para innovar en la base de la pirámide, la simpleza va primero que todo, que el consumidor realmente entienda muy fácil qué es innovación y cuál es la innovación de tu producto o de tu marca. El segundo punto es quizá para mí el más importante, es que la innovación no son ideas, la innovación es un proceso. Y yo creo que muchas compañías tienden a caer en ese problema o en ese error, y es piensan que la innovación se logra a través de ideas extraordinarias. Y yo creo que no es así. Son ideas ordinarias, muy bien ejecutadas y partiendo de un proceso que no nace, como les dije al principio, de los laboratorios de investigación y desarrollo, de las plantas o de los workshops. Nace de primero entender muy bien, de pasar días
viendo cómo tu consumidor usa el producto, viendo las motivaciones muy intrínsecas que tienen los consumidores, entendiendo cuál es ese trabajo, cuál es ese job to be done por el que contratan un producto en ciertos momentos, y de ahí empezar a construir. Entonces, voy a voy a contarles un poquito ese proceso, cómo funciona y cómo lo hacemos acá. Entonces, lo primero es, imagínense una escalera. Esa escalera tiene los beneficios que un consumidor busca al contratarme a mí como marca en una categoría, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de una categoría, por ejemplo, como una, no sé, algo se me ocurre aquí, alguna que todo el mundo use, una toalla absorbente para la cocina. Es una categoría llena de innovación en el mundo y es una categoría donde, por ejemplo, en Colombia, las personas compran, primero entran a la categoría porque necesitan absorber algo. Entonces uno dice, pero absorción, eso es muy simple, es una cosa supremamente simple y básica. Pero les voy a contar la diferencia entre cómo hemos innovado en Colombia versus cómo se ha innovado en esta categoría, por ejemplo, en Europa. Entonces, el proceso de Colombia empezó por entender cómo las personas de los barrios de clases 1, 2, 3, hablemos entonces clase media, media baja y baja, cómo las personas podían entrar a una categoría donde el 95% de la venta se hace en estratos altos. Entonces, primero entendimos, nos dedicamos un año entero a entender cómo esas personas compraban, y no cómo compraban la categoría, pero no cómo la compran, no compran la categoría hoy en día, sino cómo compran ellos en general todo lo que usan y cómo hacen esos trabajos en sus casas. Entonces, nosotros traíamos una innovación muy orientada por los países donde estas toallas de cocina se usan muchísimo, y eso nos hacía tener unos productos muy avanzados y los productos no se vendían. Entonces empezamos a entender y nos dimos cuenta que de esta escalera de beneficios, nosotros estábamos tratando de llevar a la gente a la parte más alta de la escalera. Entonces imagínenselo así. Yo primero, cuando compro la categoría, contrato el producto para que me absorba algo, ¿cierto? Necesito absorber principalmente cuando hago en mi cocina, hago frituras. Después, si ya soy un poquito más avanzado y quiero gastar un poco más, absorbio y limpio. Después limpio y después lo uso inclusive ya mucho más adelante para desinfectar. Pues la innovación de nosotros estaba totalmente dirigida a esa parte de arriba donde nos imaginábamos que la gente iba a valorar mucho, por ejemplo, una toalla de cocina que fuera capaz de desinfectar después de limpiar. Resulta que después de un año nos dimos cuenta que si nosotros no éramos capaces de dar un producto en el precio exacto y con una absorbencia superior para poder fritar, nunca íbamos a ser capaces de que una persona fuera capaz de convencerse de comprar un producto que limpiara y después desinfectara. Entonces, si ustedes se tratan de imaginar esa escalera donde yo primero absorbo y limpio, después necesito limpiar con mucha más efectividad y después, además de limpiar, necesito otras prestaciones como antibacterialidad. Si ustedes imaginan esa escalera de beneficios, normalmente el error en que caíamos era que siempre las personas de investigación y desarrollo trataban de llevar nuestra marca a esos súper trabajos de absorción, desinfección, limpieza, un producto que hiciera todo para todos. Entonces, esa ciencia de poner un proceso donde fuimos capaces de ir a entender qué necesitaba el consumidor y dónde nuestro producto encajaba, inclusive sin comprarlo hoy en día, ¿cierto? Imaginándonos qué podía ser el producto imaginariamente, porque hoy no lo compran, fuimos capaces de establecer esa escalera de beneficios y ser capaces de renunciar en el mercado colombiano, que es un mercado todavía empezando en esa categoría de toallas de cocina, fuimos capaces de bajarnos a ser capaces de innovar en lo más simple. Y hoy en día tenemos productos que hacen muy bien su trabajo, pero hacen un trabajo absolutamente básico en la categoría. Y tenemos un plan, obviamente, de ir elevando al consumidor en esa escalera de beneficios
Y puede que en 10 años ya estemos trabajando, ya estemos hablando de limpieza, antibacterialidad, pero hoy en día es una renuncia para nosotros. Entonces, segundo punto, no son muchas ideas teníamos muchas, teníamos más de 20 ideas de producto. De esas 20 ideas de producto, al final nos tuvimos que quedar con una sola cuando reversamos todo el proceso y arrancamos a trabajar desde el consumidor hacia los laboratorios de investigación y desarrollo y hacia las plantas. Y la tercera parte, que lo he hablado mucho, es que pues, todo tiene que partir del consumidor, ¿cierto? Y entonces ahí seguramente mucha gente me contesta. Esta discusión la hemos tenido con muchas personas y me dicen, pero venga, cuando Steve Jobs sacó el iPhone, pues él no investigó el consumidor, era simplemente una idea porque él sabía que algo faltaba. Eso es verdad, pero lo vuelvo y lo conecto con el primer punto. Cuando la innovación tiene que ser simple y cuando la innovación tiene que llegarle al consumidor de una manera que la entienda fácil, la investigación de consumidor sí es muy importante. Pero entonces yo creo que ahí la gran diferencia radica en tú qué tienes que preguntar, y en esto se equivocan mucho las compañías. Si yo le pregunto a un consumidor, volviendo a una categoría simple como esta que hablé de toallas de cocina, si yo le pregunto, tú necesitas una toalla de cocina que absorba más, que sea antibacterial, que la antibacterialidad permanezca por 3 días, seguramente cualquier consumidor me va a contestar que sí la necesita. Entonces, para mí la gran diferencia radica en que no es lo que le pregunte yo al consumidor, es lo que yo sea capaz de observar más allá del consumidor. Entonces, todo esto que les conté, de cómo entendimos que una persona no la necesitaba necesitaba esa toalla de cocina para hacer muchos trabajos, sino un trabajo muy específico, muy fácil, era que las frituras que hacía le quedaran mejores. Y con eso, esa gerente del hogar, como le llamamos nosotros, esa mamá que está fritando, le pueda dar un mejor producto a su familia, unas mejores papas fritas, una mejor empanada, una mejor lo que quieran. Entendimos que ese trabajo hoy no lo hacía bien y ahí había un hueco. Ese hueco no lo preguntamos, lo observamos. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia entre una innovación, entre entender al consumidor y la otra es preguntarle al consumidor. Si yo le hubiera preguntado al consumidor qué necesitaba, seguramente me hubiera ido por ese camino mucho más avanzado, como les digo, del producto que hoy nadie tiene, que no existe en ninguna parte del mundo, y hubiéramos dejado de lado ese producto básico que ya existía, que fue muy fácil de desarrollar, pero que al final tenía un job to be done mucho más masivo y mucho más potente para esa consumidora que nunca había comprado la categoría y que no sabía qué era absorber la grasa de un frito después de hacerlo con un producto especializado para eso. Bueno, por ahí entonces quiero terminar pues con mis 3 conceptos. Como les digo, quiero dejar un espacio abierto y amplio para preguntas, entonces les agradecería si